Me he salido un poco más fuerita para tener más luz, fuerita del techado que tengo aquí. Voy a hablar de cine. Las dos últimas películas que he visto, concretamente. Una es Furiosa, de George Miller. Pues como sabréis, Miller es un director australiano que lleva mucho tiempo trabajando. Él es muy mayor ya, tiene casi 80 años, yo creo. Y bueno, es súper conocido por la saga Mad Max, que empezó con Mel Gibson como protagonista. Hizo una trilogía y luego ha habido dos películas más, que son una especie de reinicio. No está claro si están en la misma continuidad o no. Probablemente sea un reinicio, porque el personaje de Fury Road, que fue la peli que vino antes de esta, con el inglés Tom Hardy, el personaje se llamaba Max, pero no era el de Mel Gibson, claramente, era otro tipo. Yo creo que a Miller tampoco le preocupa mucho la continuidad, porque en Mad Max 2 y en Mad Max 3 había un personaje que era un aviador, interpretado por el mismo actor en las dos películas, pero te dejaban claro que eran personajes diferentes. Entonces creo que le interesan más los arquetipos que la continuidad de los personajes de una historia a otra. Es interesante el mundo Mad Max. Ya es un tropo cultural, ¿cierto? Un mundo posapocalíptico. Incluso hay un sustantivo que es el Mad Maxismo. ¿Un Mad Maxismo? ¿Es un sustantivo? Bueno, se refiere a los mundos posapocalípticos en los cuales se impone la ley del más fuerte y cada uno tiene que mirar por sí mismo. Y ya. Mundos muy masculinos, por cierto, casi no se ven mujeres. La peli de hace 7 u 8 años, Fury Road, que fue este reinicio que os digo, estaba bastante bien. A nivel estético era un éxito. Digamos que volvía a esa estética desértica y de coches destartalados de la primera trilogía, pero con unas técnicas de filmación ya muy del siglo XXI, muy logradas, y que daba una imagen fantástica a la película. A Miller, que por cierto estuvo muchos años desaparecido, incluso hizo una peli de animación de pingüinos, Happy Feet, hay que felicitarlo porque no ha claudicado ante la tendencia de saturación de colores actual. Es terrible, terrible, terrible. El 80% de las películas que se estrenan son feas porque no se respeta el color natural de lo que se rueda, sino que se desatura. Es como si bajáramos el control del color en la tele o en el ordenador. Dicen que eso es más realista, más serio, más dramático. Realista no es, porque la vida es a colores, o al menos yo la veo a colores. El rojo es rojo y el azul es azul. Pero en el cine no, el rojo es como una cosa ahí apagada. Incluso en las pelis de superhéroes, que se supone que tendrían que ser lo más colorido, las de DC, no. Han desaturado a la bestia. Ridley Scott desatura todas las pelis. Spielberg, el 99%, con su maravilloso director de fotografía, Janusz Kaminski, que es un gilipollas. Luego el Richard Dickens, que trabaja
Villeneuve también, bueno, lo de Dune o Dune 1 y 2 ha sido escandalosa, o sea, qué feas se ven esas películas. A los que vamos viendo cine desde antes que 1997, claro. Que eres un pajillero que la primera peli que vio en su vida fue Gladiator, esto parecerá una cosa acojonante. Pero Dune 1 y 2 son espantosamente feas. La paleta de colores es inaceptable. Todo ahí amarillento. Y Miller no, Miller ha salido del desierto, más al de su país, no ha tenido que irse a Jordania en un sitio raro, y lo ha fotografiado espléndidamente. Azules muy azules, rojos muy rojos. Pese a ser una historia así de un mundo desolado, se ve muy bonito todo. Bueno, eso es un americanismo. Tiene un aspecto muy bonito todo. Irreprochable en cuanto a fotografía. La historia trata sobre el personaje de Charlize Theron en la peli anterior. Una pretoriana, o como la digan, que es un cargo importante dentro de estas colonias, así, ciudades-estado que existen en ese mundo de Mad Max. Curioso porque, como digo, ahí las mujeres no pintan nada, pero esta es importante y te intentan explicar aquí por qué, cómo lo ha conseguido. Ella escapa de una especie de vergel al principio. Bueno, no escapa, la secuestran. Secuestran unos moteros de un vergel, de uno de los pocos sitios donde hay vegetación y animales. Y ya se tira toda la vida ella yendo de una ciudad-estado a otra, intentando sobrevivir. Y un concepto que meten en el mundo de Mad Max es que la reproducción es muy difícil porque lo que nacen son mutantes. Eso es un tropo también. Es un tropo dentro de un tropo. Se trata del tropo según el cual, si hubiera una guerra nuclear, habría muchas mutaciones genéticas. Bueno, eso no es así. ¿Por qué? Porque primero, para que haya una mutación de un feto, tiene que recibir una cantidad de radioactividad bestial. Que la gente dirá, bueno, pues eso es lo que hay en una guerra nuclear, ¿no? No. Fíjate tú que no, contraintuitivamente. ¿Por qué? Porque para que haya mucha radioactividad ambientalmente, tiene que haber una fuente constante. Normalmente o bien un mineral radioactivo o algo que esté muy contaminado o un reactor que esté descubierto. El ejemplo más conocido es Chernóbil. Dicen que en Chernóbil hay objetos de cuando el accidente de hace 35 años que todavía son letales de tocar o muy peligrosos. Pero la zona en sí es un bosque maravilloso que ahí, ya ves tú, crece todo tipo de vegetación, hay animales y hubo el peor accidente nuclear de la historia. Sigue la fuente de radiación ahí, pero está bajo un sarcófago de hormigón, como bien sabe todo el mundo que haya visto documentales o la serie que se hizo en su momento. Eso sí es una fuente constante de radioactividad, pero como está tapadita, pues no pasa nada. Y en Fukushima lo mismo. ¿Qué ocurre cuando explota una bomba nuclear? Que la radiación se disipa enseguida, en cuestión de días.
puede formar una nube de polvo, lo que llaman fallout en inglés, y que en español se dice nube radioactiva, que es todos los residuos que se forman al explotar, el hongo famoso. Eso se queda flotando unos días en el aire y puede incluso formar una lluvia radioactiva, y también queda radiación residual, pero eso se va en cuestión de días. ¿Por qué? Porque ya no hay fuente de radioactividad. La bomba explota, una reacción, bueno, hay distintos tipos de bombas. Eso es una fisión nuclear, si no estoy mal. Y una reacción en cadena. Y ya está, o sea, cualquier sitio donde haya caído un pepinazo atómico, la zona cero, en el punto exacto, aunque normalmente no tocan tierra, explotan ahí en el aire, a unos cientos de metros. Pero vamos a decir, en el centro de la explosión, eso un mes después tú puedes vivir ahí. O queda queda radiación por encima de lo normal, pero va a ser muy raro que te envenene eso, que te mate, y no digamos ya que te forme mutaciones de tu descendencia. El gran problema de la guerra nuclear, que ya lo he comentado alguna vez, no es la radioactividad, ni el invierno nuclear, que fue una cosa que se inventó Carl Sagan, el pobre, que decía que los incendios formados por las explosiones formarían nubes de polvo y de ceniza, y eso crearía un invierno perpetuo. Eso se lo inventó él, eso no hay forma de comprobarlo experimentalmente. Además, ya lo he contado alguna vez. Cuando quemaron los pozos de petróleo de Irak en la guerra del Golfo, él dijo que iba a haber un mini invierno nuclear, y eso en cuestión de días se había despejado. El clima es lo más difícil de prever que hay, no digamos ya estos fenómenos planetarios como para ponerse uno a especular con que va a haber un invierno nuclear porque se va a quemar no sé qué y va a crear una nube, que es que aunque se quemara, la atmósfera es sumamente dinámica, eso no se quedaría ahí estático, eso se acabaría disipando. Dicen que cuando el meteorito de los dinosaurios, bueno, ni siquiera está muy claro que ese meteorito fuera el causante de la extinción, ni sabemos a ciencia cierta hasta qué punto oscureció la atmósfera, pero fue un meteorito de 10 kilómetros, bastante más grave que una guerra nuclear probablemente. Bueno, lo que decía antes, que me quedaba a medias, el gran problema de una guerra nuclear no sería la radioactividad, sino la destrucción de infraestructuras, el corte de toda la cadena comercial, de distribución de alimentos, sobre todo los escombros, los millones y millones de toneladas de escombros que se formarían y que dejarían las ciudades inutilizadas. Eso sí que hemos tenido una evidencia experimental, que es el 11S, 2001. Tardaron 10 años en quitar los escombros. 10 años. Y eran 3 edificios, si no estoy mal. Imaginad lo que haría una bomba nuclear en medio de Manhattan, de cualquier ciudad grande. Eso sería imposible de recuperar, ¿no? Es que no valdría la pena. Abandonaríamos esas zonas y levantaríamos ciudades nuevas o barrios nuevos, porque no valdría la pena el trabajo. Como en Akira lo ves, eso, zonas ahí abandonadas, el cómic de Katsuhiro Tomo. Ese sería el grandísimo problema. Además, el tema de las mutaciones, es muy raro que un mutante llegue a término. Normalmente se aborta. Cuando un individuo nace es que ya es bastante viable. Ya tiene la suficiente calidad genética como para sobrevivir y vivir bastante tiempo. Eso de
de que nace gente con 6 brazos, 5 ojos. Esos son conceptos de ciencia ficción que queda chulo en pantalla y es interesante de ver, pero que muy probablemente no se daría en la vida real. Porque ya digo que la naturaleza no es tonta y cuando un feto ya está muy mutado, pues simplemente se muere y punto. Y si llegaran a nacer, pues no sería muy viable tampoco. Entonces eso que veis por ahí en pelis de ciencia ficción de que van los mutantes por ahí, pues muy probablemente no llegarían a adultos y mucho menos se reproducirían entre ellos. Bueno, ojalá no tengamos que comprobarlo. Simplemente voy a que esto que muestra Mad Max no es un escenario que se produciría en la realidad. Listo. Pero bueno, es interesante como concepto y sobre todo ese tipo jefazo que está ahí en la Ciudadela que intenta reunir a mujeres así puras, vidas completas las llaman. Hay unas que las llaman media vida y otras vidas completas. Eso viene de la peli primera de Fury Road, pero no me acuerdo bien cuál era el concepto exactamente. Creo que es gente que no está contaminada así genética, de radioactividad, ¿no? Y es interesante el hecho de que el jefazo se intente reproducir con chicas así puras y tener unos vástagos así viables, que hasta donde se puede ver en estas dos pelis no lo consigue. Y bueno, me estoy enrollando un huevo. ¿Está bien la peli? Sí. Una cosa interesante es que la prota, Anya Taylor-Joy, esta chica tan bonita, tan pija, tarda 1 hora en salir. 1 hora enterita. Todo el principio de la peli es con una niña que hace de ella. Y pues muestran ahí su lucha por la supervivencia, cómo se infiltra en la ciudadela esta. Y su gran antagonista es el jefe de unos moteros nómadas, que lo interpreta Chris Hemsworth. Y el trabajo de caracterización de él es acojonante. Está irreconocible el tipo. No es el típico maquillaje donde te ponen ahí 20 capas y no lo reconoces. No. Es bastante sutil. Le ponen una nariz postiza, poquito más, y es otra persona. Este es el actor de Thor. Este es Thor. ¿Tú lo ves? Yo estaba viendo la peli y digo, mira, lo hace bien el villano este. Y llevaba ya mucho rato la peli y pienso, coño, ¿no salía Chris Hemsworth aquí? ¿Quién es? De los personajes. Y digo, joder, tiene que ser este, el Demetrius, creo que se llama. Tiene que ser este porque es el único así cachas que su físico se parece a él. Y me fijo y digo, joder, tiene que ser él, pero está súper bien caracterizado y efectivamente. Bueno, pues es interesante, quizás sale demasiado su personaje, pero el antagonismo entre él y Furiosa está bien. La peli me gustó, dicen que es progre porque ella es demasiado poderosa. Bueno, no tanto. Creo que está bien construido el personaje de ella. La historia es interesante. El hecho de que ya tenga que resignarse a que ya no va a volver al vergel del que salió y se convierta en alguien más de ese mundo desolado, está bien. Es la primera película de Mad Max sin Max. Aguanta perfectamente. Dura 2 horas y media, a mí no se me hizo larga. Tampoco me pareció un peliculón. Pero bueno, sí, es sólida argumentalmente hasta cierto punto. Se le pueden poner pegas, pero o sea, lo que quiere contar lo cuenta eficazmente. A nivel estético ya digo que está al nivel del anterior perfectamente. Y yo agradecería más pelis así, con esa propuesta estética de, mira,
Tenemos una fotografía de puta madre, con una paleta de color respetuosa a la realidad, y buscamos el espectáculo sin tanto ordenador. Bueno, una cosa que tiene bastante horrible es que hay cosas que hacen por ordenador sin ningún tipo de necesidad. Por ejemplo, al principio, cuando una chica se sube a un caballo, pues es ordenador 100%. Es que no tiene un especialista que sepa pegar un brinco. O otras veces que van unos moteros por el desierto y los derriban a disparos y se nota muchísimo que es ordenador. Y dices, joder, pues ahorrará costos, pero te estropea la estética. Sale por ahí esa Pataki en 2 papeles, no sé por qué. Con que hubiera hecho uno funcionaba perfectamente, pero como la mayoría de la película sale desfigurada, es un esbirro de los malos, pues quería salir al principio toda guapa, rubia. Bueno, pues crea confusión porque como no te explican quién es el segundo personaje, el desfigurado, te puede dar la impresión de que es la primera que la han herido, pero no, realmente no es el mismo personaje. Bueno, son cosas así de vanidad. Está ahí porque es mujer de Chris Hemsworth, obviamente. Pero bueno, la peli me gustó. Se ha dado una hostia en taquilla enorme. Ha costado 150 millones y ha recaudado 145. No sé si sabéis que una película, por el motivo del dinero que se queda por el camino en distribución, tiene que recaudar más o menos el doble de su recaudación para empezar a producir dinero. Es decir, que tendría que haber recaudado 300 a nivel mundial y difícilmente va a llegar a 150. Entonces es un gran fracaso económico, es una lástima porque el director es interesante. Ya digo que habría que hacer muchas más películas con esta estética, pero no ha podido ser. Bueno, yo sí la recomiendo. Y Anya es una chica que está bien, es muy guapa. Ya está en la sopa, comprendo que se hace cargante ya, pero bueno, pues a mí me gusta. Te mando un beso, Anya. Y ya termino brevemente hablando de una película que se llama Hispanidad. No, Hispanoamérica. Es una producción española que se ha hecho con la ayuda de una financiación popular, no quiero decir crowdfunding. Es un documental cuya tesis principal es que Hispanoamérica, donde yo vivo, o la América Latina o la América Hispana, le debe muchísimo a sus raíces españolas. Las guerras de independencia fueron catastróficas porque no trajeron ningún tipo de prosperidad a la región y es urgentemente necesario que todo este subcontinente se reconcilie con su pasado español y se vuelvan a tender lazos aprovechando la gigantesca potencia de la lengua española. Entonces, básicamente, el documental consiste en entrevistas a académicos, también a gente desde otros ámbitos. Sale por ahí Carlos Vives, me parece. Pero sobre todo son académicos, algunos españoles, pero la mayoría americanos, de Argentina, de México sobre todo, se centra mucho en México. No sé si de Ecuador. Lamentablemente no hubo presupuesto para venir a Colombia. Y está francamente interesante, explica toda la aportación del imperio en el continente a nivel cultural, a nivel poblacional, a nivel de leyes, cómo se trató de integrar a toda la población indígena en la corona de la mejor forma posible, cómo se derrocó a gobiernos sumamente crueles, sobre todo el imperio azteca en México y el imperio inca en Perú,
que eran culturas de la muerte, de la sangre, del sacrificio humano. Y cómo se hicieron no aquí colonias, sino reinos, virreinos, virreinatos, intentando hacer réplicas de España a nivel arquitectónico, religioso, cultural. Y cómo se creó una España en los dos polos del mundo. Y obviamente algo que a mí nadie me tiene que decir después de 10 años aquí es que los habitantes de estas tierras son muy claramente españoles, pero que han hecho su vida en otro punto del mundo. Son otra variedad de españoles, pero a nivel genético, a nivel cultural, a nivel idiomático y religioso, estamos muy cerquita todavía, muy cerquita. Solo han pasado 200 años. La gran diferencia probablemente es el mestizaje. Aquí sí que ha habido un mestizaje que no se ha visto en otras partes del mundo, pero es muy relativo. Porque, por ejemplo, en grandes capitales como Medellín o Bogotá hay un enorme porcentaje de población de descendencia europea o blanca, por ser más políticamente incorrecto. Sí que es cierto que en ciertas regiones de Colombia o bien hay mucha mezcla o directamente son negras. En la costa caribe hay muchísimo mestizaje y hay provincias de aquí como el Quindío o el Chocó que son negras en un 80%. Ahí está la diferencia, pero la tesis de este documental Hispanoamérica es francamente interesante. Lo explica muy bien cómo los sucesivos reyes intentaron integrar todo esto de la mejor forma con la corona española, y cuando había abusos se trataban de reprimir o de corregir. Obviamente no es una historia perfecta, se cometieron muchos errores y además no fue una civilización lo bastante fuerte como para resistir el intento de disgregación de los anglosajones, que triunfó finalmente con la colaboración de Simón Bolívar, que pues fue un gran traidor realmente, con una causa falsa como fue acabar con la esclavitud, que era un fenómeno bastante marginal, con muy poquita incidencia en la vida cotidiana de la gente. Toda la motivación de la independencia fue que los criollos de aquí, es decir, los blancos nacidos en América, querían mucho más poder, rompiendo lazos con la corona. Sentían que no tenían el suficiente poder y se aliaron con los británicos para destruir el lazo entre Hispanoamérica y España. Incluso a nivel lingüístico, inventando esa aberración de Latinoamérica. No tiene ningún sentido. Y eso lo dicen en el documental. Esto no es latino, esto no es romano. Aquí no hay calzadas romanas ni anfiteatros. Esto es hispano, claramente. Y sí, realmente Bolívar, como conservamos mucha de su correspondencia, sabemos perfectamente lo que pensaba en realidad, y en varias de sus cartas ofrecía todos estos territorios a los ingleses para que estuvieran bajo el dominio de la corona británica. Con lo cual esa creencia de que todo esto era una lucha para dejar de estar bajo el yugo de un rey, que hasta lo dice el himno colombiano, era mentira. Era simplemente romper lazos y ganar mucho poder cambiando de amo. Lo que pasa es que como no cuajó lo de irse con los ingleses, pues al final se crearon todas estas docenas de repúblicas
que no saben hacia dónde van. Nunca lo han sabido y todavía están intentando discurrirlo. Pero yo creo que el futuro, para que haya una prosperidad aquí, está muy claro. Tender lazos con España. Volver a ser una fuerza unitaria bajo la fórmula que se quiera. Una mancomunidad. Un conjunto de países que defiendan sus intereses con mucha fuerza, que hay, con un gran intercambio poblacional, por supuesto, eso es urgente. Y sí, crear una unión lingüística, comercial, política hasta donde se pueda, crear un bloque, igual que existe el bloque chino-ruso y el bloque anglosajón y varios otros, ser un actor político importante en el mundo, olvidarse de mitos del saqueo y tonterías de esas, y aprovechar esa enorme fuerza que tenemos, poblacional y lingüística, para crear prosperidad, que es lo que nos falta en España y en Hispanoamérica. Entonces está bien la peli. Un amigo mío es uno de los que ha puesto dinero ahí. Ha puesto dinero mucha gente. Pues creo que se movió mucho eso por Twitter. Y creo que quieren hacer una secuela donde ya salga Colombia y otros países. Bueno, pues el proyecto es interesante, puede abrir los ojos a mucha gente y es altamente recomendable la peli. A nivel técnico está realmente bien, entonces bueno, como digo, la recomiendo. Hemos terminado. Gracias, un abrazo, hasta la próxima Edad de Dios.